Nos encontramos en la lección 3, página 76. Continuamos en la parte del libro Kurzbuch del libro Menschen A1.1. En este caso, ejercicio 4b. Wie gut kennen Sie die Personen in Menschen? ¿Qué bien conoce a las personas en Menschen? Menschen significa gente, personas también, traducidos en castellano, español. En este caso está haciendo referencia a nuestro libro, Menschen. En este caso tenemos dos ejercicios A y B que normalmente se hacen con un partner o de partnerin, con otra persona más. Sehen Sie die Foto an, schreiben Sie 8 bis 10 W-Fragen zu den Personen auf Karten. Observe, mire las fotos. Tenemos 6 fotos de 6 personas. Escriba usted 8 a 10 W-Fragen. Son preguntas que empiezan con WW de las personas en las tarjetas. Un ejemplo que tenemos es a nuestra derecha de pregunta: Wo arbeitet Sven? ¿Dónde trabaja Sven? Woher kommt Bárbara? ¿De dónde viene Bárbara? Y otras preguntas que puedes hacer con wer o también con was. Estas preguntas las podemos ver paso a paso. ¿Qué son estas preguntas W-Fragen? Se refieren al qué, quién, cuándo, dónde, por qué, cómo. Y todas comienzan con W o le podemos decir W. De ahí el nombre W-Fragen. Las más importantes, por ejemplo, wer, quién, es una pregunta para personas. Un ejemplo: Woher kommst heute? ¿Quién viene hoy? Un ejemplo con was, que significa qué. Y en este caso es una pregunta por cosas, ocasiones. Un ejemplo: Was machst du? ¿Qué haces tú? Wann, que significa cuándo, es una pregunta por tiempo. Wann beginnt der Kurs? ¿Cuándo comienza el curso? Wo significa dónde y es una pregunta de lugar, pero sin movimiento. Un ejemplo: Wo wohnst du? ¿Dónde vives? Otra B-Frage puede ser wohin, ¿a dónde? Es una pregunta de lugar y podemos decir, esta que sí tiene movimiento, wohin gehst du? ¿Hacia dónde vas? Otra de las preguntas puede ser warum, ¿por qué? Y esa es una pregunta por una causa. Un ejemplo que podemos hacer es Warum lernst du Deutsch? ¿Por qué aprendes alemán? Otra de las preguntas es wie. Significa cómo. Es una pregunta por manera o por estado. Y lo más conocido que encontramos con wie es Wie geht es dir? ¿Cómo estás? También tenemos wie viel, wie viele, que en este caso sería cuánto o cuántos para una cantidad. Y un ejemplo: Wie viel Zeit hast du?
¿Cuánto tiempo tienes? Wie viele sprechen Sie Deutsch? ¿Cuánto tiempo hace que hablas alemán? Por ejemplo. Estos son unos ejemplos que he mencionado que los podremos ver no solo en la lección 2, en la lección 3 y en la lección 4, en la lección 5. En el ejercicio B tenemos aquí otro tipo de juego para 2 personas o más. En este caso significan cartas. Está explicado toda la sección en el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que tenemos aquí. En el primero dice, mischen Sie die Karten und legen Sie sie auf einen Stapel. Mezcle usted las cartas y colóquelas todas en una especie de torre, ¿no? En el 2, Person A zieht eine Karte und beantwortet die Frage. La persona A toma una carta, la lee y responde la pregunta. La número 3, ist die Antwort richtig? Antwort significa respuesta. ¿Es la respuesta correcta? Person A behält die Karte y la persona mira la carta. ¿Qué hacemos referencia con esta carta? En una parte de la carta tenemos, en la cara A de la carta tenemos la pregunta y en la cara B tenemos la respuesta. ¿Sí? En el número 4, ist die Antwort falsch? Es la respuesta incorrecta, falsa. Die Karte kommt wieder unter den Stapel. O sea, una vez que hemos terminado con esa carta, la volvemos a colocar debajo de todo el mazo, de la filita que tenemos aquí de la torre. Jetzt ist Person B in der Reihe. Ahora es el turno de la persona B. Gewonnen hat die Person mit den meisten Karten. O sea, gana la persona que ha realizado más acertijos de estas cartas o aciertos. ¿Qué tenemos además en esta sección? Tenemos el ejercicio 5B, en el cual debemos escribir y utilizar las palabras ja, nein, doch. Üben. Üben es ejercitarse. Y a nuestra derecha tenemos un pequeño formulario que tiene el título Steckbrief, un formulario de datos personales donde tenemos Name, nombre, Herkunft, de dónde vienes, Familienstand, estado civil, Wohnort, dirección, donde vives, Beruf, profesión, Alter, edad. Y tenemos A y B. En el A nos dice justamente, schreiben Sie einen Steckbrief zu einem Familienmitglied, Freund oder Kollegen. Machen Sie zwei falsche Angaben. O sea, completar este ejercicio, este Zettel, que en alemán se llama Steckbrief, con algunos datos de familia, de amigos o de colegas. Pero en esos datos también hay que revisar si hay alguna parte o uno mismo escribir datos falsos para después corregir. Y aquí tenemos el B, Ihre Partnerin, Ihre Partner fragt und sucht die falsche Angaben. Entonces, al escribir algún dato que no es correcto, nuestro colega buscará de corregir el error. Un ejemplo que lo tenemos aquí. Ist dein Bruder verheiratet? ¿Es tu hermano casado? Una respuesta con ya y una respuesta con nein. Una respuesta con sí y una respuesta con no.
Para la respuesta con sí respondemos ja, mein Bruder ist verheiratet. Para la respuesta con nein, recordar que con nein, con no, debemos utilizar el nicht, que es la negación. En este caso, al aclarar que no, exponemos mein Bruder ist nicht verheiratet. Mi hermano no está casado. Pero en alemán tenemos el verbo justamente aquí después de mein Bruder. En los dados Würfel, que dice aquí, Sie einen, zwei, vier oder sechs, fragen Sie mit nicht. Preguntas que tengan la negación con el no. Un ejemplo, dein Bruder ist nicht verheiratet. Oder, tu hermano no está casado. O, oder significa o. Y allí podemos responder de dos maneras, con doch, como diciendo claro que está casado, o ja, con genau. Genau también significa claro. Es así. Doch, mein Bruder ist verheiratet. Mi hermano está casado. Ja, genau, mein Bruder ist nicht verheiratet. En este caso, en la respuesta con ja, genau, estoy afirmando la pregunta negativa. Que claro, mi hermano no está casado. Prestar atención con la negación. Y hasta aquí la sección Seite 76. Retomamos en la sección del Kursbuch de nuestra lección número 3. Y tenemos aquí en la siguiente página vocabulario. Y en este caso, vocabulario correspondiente a familia, parentesco, lazos de sangre. Geschwister significa hermanos. Großvater, o también se puede decir opa, significa abuelo. Großmutter, o también se puede decir oma, abuela. Großeltern, abuelos. Enkelin, en este caso nieta. Enkel, nieto. Eje, en este caso sí suena la H entre las dos vocales, como una J española. Eje, o der Ehemann, esposo. Ehefrau, esposa. Y en el ejercicio 6 tenemos la descripción de la familia de Marx. Por eso tenemos el título Marx Familia. Aquí tenemos un audio de 1.20 que podemos escuchar para poder entender cuáles son los miembros de la familia que están mencionando. Sehen Sie das Bildlektion und hören Sie. Mire las fotos. Bild significa fotos de la lección y escuche usted. Ergänzen Sie dann die Familienmitglieder. Responda usted con los integrantes de la familia. Por ejemplo, tenemos a Karl Poppenreuter y a Helga Poppenreuter. Importante para nuestra pronunciación. Tenemos aquí el nombre Karl y su apellido. Para poder decir este apellido lo dividimos en dos partes, Poppen und Reuter. Recordar que en fonética EU la decimos OI. Poppenreuter. Esta H no suena, no es Reuter, Reuter. Y Helga, al comenzar, sí
suena como una J. Helga Poppenreuter. Entonces, las dos primeras personas que aparecen en las fotos de la Bildlektion es Karl Poppenreuter, casado, porque eso significa 2 anillos de casado, Helga Poppenreuter. Y ellos, ¿qué son? Meine Großeltern, mis abuelos. A nuestra derecha tenemos un pequeño recordatorio en gramática. Plural, meine Eltern, mis padres. Deine, tus Großeltern. Großeltern, abuelos. Recordar que esta B de la beta, que se utiliza en el alfabeto alemán, significa una doble S. Por eso estoy diciendo Großeltern. Son 2 palabritas unidas. Y aquí continuamos con el árbol familiar. Karl Poppenreuter y Helga Poppenreuter tienen un hijo que se llama Bernd Poppenreuter, que está a su vez casado, por eso los anillos, con Olga Poppenreuter. Importante en el caso de Alemania, Suiza y Austria con los casamientos. Como podemos ver, las 2 mujeres, Helga y Olga, mantienen el apellido de casado de su esposo. Helga tiene un apellido de soltera, pero en el momento de casarse con Karl, ha cogido el apellido de su esposo. Exactamente lo mismo ha realizado Olga. Al casarse con Bernd, ha tomado el apellido Poppenreuter. Y aquí entonces puedo completar, aquí nos está hablando Mark, ¿ya? Dice que Karl Poppenreuter y Helga Poppenreuter sind meine Großeltern, son mis abuelos. Y aquí tenemos a Bernd Poppenreuter y Olga Poppenreuter, y acá vamos a colocar meine Eltern. Mis padres. Eltern. Aquí tenemos Mark, ich, und Angelika es su hermana, Schwester. Hermana. Y tenemos una parte de la familia. Karl und Helga Poppenreuter sind meine Großeltern, como habíamos explicado aquí. Recordar que parte del vocabulario lo comenzamos a tener aquí. Geschwister, Großvater o de Opa, se puede decir de las 2 maneras. Abuelo, estos son hermanos, abuelos. Großmutter, abuela o de Oma. Großeltern, abuelos. Enkelin, nieta, Enkel, nieto. Ehemann, esposo, Ehefrau, esposa. Diktat, ejercicio B. Was sagen andere Familienmitglieder? ¿Cómo se dice a otros miembros de la familia? Spielen Sie Helga, Bernd o de Angelika. Juegue con Helga, Bernd o de Angelika. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña explicación. Ich bin Helga, mein Sohn heißt Bernd,
Das ist mein Enkel. Heißt Mark. Puedo poner aquí. Mark. ¿Ya? Este es un ejemplo que lo ha comenzado con Helga. Puedo hablar de Bern o de Angélica. Angélica es aquí, la hermana, Schwester. Número 7. Schreiben Sie 4 Namen auf einen Zettel. Escriba 4 nombres en un Zettel, es en un pequeño borrador o cuaderno de anotaciones. Wer sind die Personen, die andere raten? Por ejemplo, podemos decir Kollege o de Kollegin, colega. En castellano decimos directamente colega, pero en alemán es el colega masculino y el colega femenino. Freund, Freundin, amigo, amiga, partner, partnerin. Partner se utiliza como pareja, pero también se utiliza como socio, socio, socia. Recordad siempre que para el femenino tenemos la terminación IN. Aquí, Kollegin, Freundin, Partnerin. Y algunas preguntas y respuestas. ¿Ist Eva deine Schwester? Nein, Eva ist nicht meine Schwester. La negación, nicht, que es una negación, la decimos siempre después del verbo. Aquí tenemos el verbo, automáticamente nicht. Otro ejemplo de pregunta, ¿ist sie deine Freundin? ¿Es ella tu amiga? Ja, das ist richtig, eso es correcto. Eva ist meine Freundin. Eva es mi amiga. Número 8, tenemos aquí Beruf, profesión. Interview Sie Ihre Partnerin, Ihre Partner über ein Familienmitglied und machen Sie Notizen. Pregunte, interrogue a su pareja sobre los miembros de la familia y escriba, machen Sie Notizen, escriba, Notizen son notas, comentarios. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Name, Beruf, Alter, Wohnort, Familienstand, Kinder. Preguntas personales que se pueden hacer. Y un ejemplo de estas preguntas. Wie heißt dein Bruder? Wie heißt dein Bruder? ¿Cómo se llama tu hermano? Heißt Miguel. Was ist vom Beruf? ¿Qué es el de profesión? Y aquí puedes decir, ist Mechaniker. Zum Beispiel, un ejemplo. Ist Schauspieler, actor. Ist Lehrer. Él es profesor, maestro. Y hasta aquí una parte de la lección 3.